¿De qué manera se logra expandir el Renacimiento? A fines del siglo XV era posible realizar grandes negocios en la cuenca del Mediterráneo. Recuerda tú que el mar Mediterráneo es el mar que separa a África de Europa. Y este intercambio comercial empezó a ser no solo económico, sino que también cultural. Es decir, desde la zona de Asia se empezó a traer, ¿no es cierto?, el papel, se empezó a fabricar. En este periodo, aproximadamente siglo XIV, ¿no es cierto?, siglo XV, va a aparecer un personaje muy importante que se llamaba Gutenberg. Gutenberg logra pasar de la producción manual de un escrito, es decir, que tú con un pedazo de madera, ¿no es cierto?, podías empezar a tallarlo para dejar escrito algo. Él logra dejar eso en papel y logra hacer varias copias de ese papel. Eso que hoy día es tan natural y normal como tener una hoja en tu mano con un escrito, en esa época fue un gran avance. Por lo tanto, él logró empezar a imprimir varias hojas con las mismas letras. Ese avance permitió que las ideas que existían en el Renacimiento, gracias a la imprenta, el invento de Gutenberg, se empezaran a expandir por todo el mar Mediterráneo. Por lo tanto, la imprenta también fue una de las causas que ayuda a que el Renacimiento vaya creciendo y las ideas renacentistas se vayan expandiendo. ¿Cómo afectó el Renacimiento a la pintura? Por ejemplo, Miguel Ángel fue uno de los grandes representantes del periodo renacentista. Como dice ahí, durante el siglo XIII, cualquier pintura renacentista habría significado un retroceso y habría significado un rechazo de la Iglesia. Sin embargo, para los papas el Renacimiento fue tolerado, y fue tolerado a pesar de que mostraba desnudo y mostraba al hombre tal cual como era, sino que fue tolerado para poder permitir el avance de lo que era la religión. Es decir, los papas renacentistas empezaron a ver que era una forma de arte que se había desarrollado en el mundo clásico y que podría ser perfectamente asociado a un movimiento religioso, y no encontraron nada malo en ello. Muy por el contrario, muchos de los papas apoyaron en este periodo el movimiento renacentista, a pesar de que aparecía el hombre reflejado tal como era, incluso muchos de ellos desnudos, que obviamente para el periodo anterior, que era el periodo medieval, significaba algo negativo. Pero aquí, como estamos cambiando de época, recuerda que estamos pasando de la Edad Media a la Edad Moderna, y dentro de la Edad Moderna, en uno de sus primeros movimientos y de una de sus primeras etapas, está el Renacimiento. Ahora, el Renacimiento también tuvo una parte escrita, es decir, no solo fueron manifestaciones artísticas que pueden asociarse a la pintura o a la escultura, sino que también tuvo una manifestación literaria. La manifestación literaria del Renacimiento se le llama humanismo. Su característica más destacada fue un amor, a veces exagerado, por el mundo clásico, lo que ya te explicaba, los griegos y los romanos. A los romanos se le dice también el mundo latino por el idioma que utilizaban. Llegaron a idealizar el mundo latino, el mundo romano. Las ruinas enterradas y olvidadas durante siglos fueron cuidadosamente removidas para encontrar en ellas esculturas, capiteles, eso es decir, formas, y toda una serie de artefactos del mundo clásico. Es decir, el humanismo empezó a escribir y a tratar de llevar nuevamente a la lectura todos aquellos escritos que venían del mundo clásico. Entonces, el humanismo es la parte literaria o la parte escrita del Renacimiento. El Renacimiento tiene una parte que es visual o de escultura y tiene una parte que es escrita. A esa parte escrita se le llamó humanismo. ¿Y por qué humanismo? Porque ponen en el centro de la actividad artística, en este caso literaria, como es el humanismo, al hombre. Escriben acerca del hombre. Eso lo vamos a ver y lo vamos a dejar más en claro cuando veamos las obras renacentistas más adelante. ¿Cuáles son las características de las obras del Renacimiento? Como tú puedes ver en esta pequeña compilación de obras del Renacimiento, a diferencia del periodo anterior, que es la Edad Media, aquí nosotros tenemos claramente la figura humana.
Es decir, durante la Edad Media se pintaban ángeles, se pintaban motivos religiosos en los cuales el hombre quedaba en un segundo plano. El hombre, estoy hablando no en términos de género, sino que en términos de especie, es decir, el hombre entendiendo hombre o mujer. En cambio, en el Renacimiento, nosotros vamos a ver aquí en esta parte final de la presentación que el hombre aparece en la figura, aparece su rostro, aparece la figura humana, aparece el hombre tal cual es, en manifestaciones absolutamente naturales, porque el Renacimiento pone al hombre en el centro de la actividad artística, a diferencia de la Edad Media, que estaba la religión, estaban elementos religiosos principalmente en las pinturas y en el arte.